Sociología. La acción social. El objeto de estudio de la sociología. Importa primero situar claramente con respecto a la totalidad del campo de estudio abarcado por la sociología el proceso que vamos a emprender. Si bien cabe la afirmación de que el sociólogo estudia al hombre en su medio social, o también, en líneas más generales, que estudia la sociedad, debe admitirse, sin embargo, que ésta se ofrece al observador bajo formas diversas. Una civilización, como la civilización occidental o la civilización americana, constituye ciertamente un medio social, y apenas es necesario subrayar que cada persona inmersa en ella lleva su impronta. Un país, aun cuando forme parte de una civilización dada, ofrece asimismo unos rasgos característicos que lo distinguen de los demás, hasta el punto de que resulta fácil diferenciar en ocasiones a primera vista a un italiano de un francés y de un americano. Los occidentales difícilmente captarán la diferencia existente entre un chino, un japonés, un coreano y un vietnamita, puesto que en su opinión todos son asiáticos, pero esta confusión es simplemente fruto de su ignorancia de los rasgos nacionales propios de cada uno de los países orientales, rasgos plasmados incluso en la complexión física de los individuos. En el seno de un país, las clases sociales, una ciudad o una aldea, una empresa industrial, constituyen otros tantos medios sociales que es posible estudiar en cuanto tales, y que ya lo han sido por otra parte. Las abundantes monografías de las ciudades norteamericanas han evidenciado a un tiempo las semejanzas y las diferencias existentes entre la ciudad de Nueva Inglaterra, la de las planicies del oeste y la del sur. Demos un paso más. Es sabido que cada familia tiene sus tradiciones, sus maneras de conducirse, su propio ritmo de vida, su clima específico. Todo maestro dirá que una clase de alumnos no se parece a ninguna otra, y que lo mismo cabe decir de los diferentes grupos de niños. Una importante rama de la psicología social se consagra a lo que se da en llamar la dinámica de grupos, es decir, a la manera con que un grupo, lo bastante reducido como para que sus miembros se mantengan en contacto directo entre sí, se organiza, se estructura, se articula y evoluciona, o en otras palabras, constituye un auténtico microcosmos social. Si, en fin, dos personas se encuentran en la calle, se saludan y conversan unos minutos, se produce entre ellas un intercambio de signos, de gestos y de palabras, intercambio que constituye un fenómeno social tanto por el contenido de ese intercambio como por la forma en que se produce. Puede afirmarse que ese encuentro entre dos personas crea un medio social, ya que, caso de añadirse un tercer interlocutor, el tono y el clima de la conversación pueden cambiar radicalmente hasta el punto, por ejemplo, de pasar en pocos instantes del tono serio al jocoso. Inmensa es la diferencia existente entre el encuentro fortuito y rápido de dos personas y una civilización milenaria. Son dos órdenes de realidad completamente diferentes y, siquiera en apariencia, absolutamente ajenos entre sí. Ambos son, sin embargo, realidades sociales, por cuanto tienen en común el hecho de constituir un marco, un cuadro, un medio resultante de una actividad humana colectiva y condicionantes de las actividades humanas individuales. Si el sociólogo se fija como objetivo la comprensión y explicación del hombre en cuanto inmerso en su medio social, debe pues englobar en su visión la gama entera de los diferentes medios o marcos sociales que el hombre crea y en cuyo seno evoluciona. El objeto cuyo estudio se aplica a la sociología es, pues, sumamente extenso, puesto que abarca simultáneamente vastos conjuntos, grupos de variadas dimensiones y reducidas unidades de observación. La amplitud de este ámbito de investigación explica, de un lado, la extraordinaria diversidad de los estudios empíricos y teóricos en sociología y, de otro lado, la dificultad de desarrollar una teoría coherente, única y unánimemente aceptada por los sociólogos. Macrosociología y microsociología. El sociólogo francés Georges Gurvitch ha propuesto una clasificación susceptible de ayudarnos a poner un poco de orden en esta descripción. Distingue tres planos horizontales de observación, o más exactamente lo que él denomina tres géneros de tipos sociales, que no debemos confundir con los niveles verticales de su sociología en profundidad. El plano macrosociológico de las sociedades globales, que comprende conjuntos sociales tan completos que resultan suficientes para todas las necesidades de sus miembros, como por ejemplo un país o la civilización oriental, conjuntos tomados en este caso como totalidades o unidades. El plano de las agrupaciones parciales, que entran en la composición de las sociedades globales como la familia, los grupos basados en una relación de parentesco, las asociaciones voluntarias, las clases sociales, etc. El plano microsociológico de los diferentes modos de vinculación social, que Gurvitch denomina también las formas de sociabilidad, es decir, los diversos tipos de relaciones sociales que se establecen entre los miembros de una colectividad y las diversas maneras de estar esos miembros vinculados a la totalidad social y por la totalidad social. El lector encontrará a menudo en los sociólogos de lengua francesa la distinción entre microsociología y macrosociología tomada de Gurvitch, pero raras veces la encontrará en la sociología americana o inglesa. Algunos sociólogos franceses, sin embargo, utilizan esa terminología en un sentido bastante diferente del prestado a la misma por Gurvitch.
A menudo, por ejemplo, entienden por microsociología el estudio de unidades reducidas de observación, tanto en el caso de grupos que comprenden solamente un restringido número de personas, una familia, una pandilla, etcétera, como en el caso de acciones o reacciones que solo pueden ser captadas y analizadas directamente a través de personas en el terreno individual o interindividual. El caso, por ejemplo, de los métodos educativos vigentes en una sociedad o de las actitudes y aspiraciones de un sector dado en una población.